Ya si se integra alguien más durante la clase, ya lo iré aceptando, pero por mientras ya voy a empezar a impartir la clase de hoy. Entonces voy a empezar a compartirles pantalla. ¿Ven la exposición? Sí. Okay. Básicamente ahorita vamos a empezar a hablar de la educación especial con respecto a lo que ustedes trabajaron en la semana pasada, que algunos de ustedes ya la mayoría expuso ya sobre el TDAH, sobre los problemas de comunicación, sobre problemas de deficiencia mental, etcétera. Y pues eso entra dentro de lo que es educación especial. Hablando nosotros como psicólogos, tenemos que entender qué es educación especial y para qué sirve la educación especial. Entonces, primeramente, yo les estaría preguntando, ¿qué me podrían decir qué es y qué no es la educación especial? Yo diría que la educación especial es aquella que se enfoca en niños con ya sea discapacidades o problemáticas de la educación y buscan alternativas donde se pueda integrar al niño con esa problemática y hacer que el resto de sus compañeros lo vean como lo vayan aceptando poco a poco y se les sea para ellos un poco más normal la situación que él tiene y puedan integrarlo a otras actividades fuera de lo que es académico. Ok, me diste muchísima explicación. Sé un poquito más concreto, Oscar. No está mal, son actividades que se hacen en la educación especial, pero si alguien te dice, en pocas palabras, ¿qué es la educación especial? ¿Tú qué le contestarías, Oscar? Es un apoyo para personas con ciertas discapacidades. Ok, hasta ahí. ¿Alguien más? ¿Quién me puede decir qué es la educación especial? ¿Qué se imaginan en su mente? Dicen educación especial, ¿y ustedes qué es lo que se imaginan? Es que lo que iba a decir ya lo dijo Oscar. Ok. ¿Quiénes participan en la educación especial? Dicen el concepto de educación especial y lo primero que se les viene a ustedes en la mente, ¿qué es? ¿De quiénes con algún trastorno? Personas con trastornos, psicólogos, ¿qué otras? Pedagogos. Los maestros sombra. Maestros tutores. sombra, tutores, ok. Yo tengo una definición, bueno, es que para educación especial sería como una forma distinta de aprendizaje, ¿no? Una como forma distinta de aprendizaje. Es que no encuentro la palabra para describirlo. Es como una formación distinta que se desarrolla de manera diferente a las otras para las personas con, como decía Oscar, con alguna discapacidad o algún problema. Ok, no vas mal. Ahorita vamos a hablar a qué es lo que se refiere eso de especial. Ok, ahí ya me dijeron algunas cosas de participantes. Ahora, ¿qué no es entonces la educación especial? Puede ser... Ay, perdón. ¿Qué cosa lo hace? Aloha o Marlene, quien sea que vaya a hablar. Iba a hablar Cami. Ah, ok. No se peleen, ¿eh? Quienes no participan, pues serían no solo niños, también hablamos de personas adultas a las que pues no les cuesta aprender o no tienen problemas para poder organizar su información que los lleve al aprendizaje. Okay. ¿Esa sería de los que sí es o de lo que no es de educación especial? De los que no son. O sea, los que no son personas mayores. No, o sea, hablo en general porque no siempre son niños los que reciben la educación especial. Ellos a través de, o sea, van creciendo
y llega una etapa en la que dejan de ser niños, pero siguen recibiendo esa educación especial. Entonces, las personas que no participan en la educación especial serían personas que tienen, ¿cómo decirlo? Es que no tengo en mi cabeza la palabra sanos, pero esa no es. ¿Regulares? ¿Promedio? Personas que no les cuesta, o sea, que no tienen problemas ni fisiológicos, ni físicos, ni cognitivos para aprender. Eso es lo que no es. Ok. Alguien que no lo necesita. Alguien que no lo necesita. Ok. Yo les voy a ir dando preguntas y ustedes me van diciendo ¿es o no es? La educación especial es darle habilidades específicas o enseñar habilidades especiales a niños con trastornos. Sí. La educación especial es tener a los niños con problemas en el aprendizaje en diferente entorno que los demás niños que no lo tienen. Sí. Ok. Educación especial es especial los niños que reciben esa educación. No, como... Sí, es especial porque es diferente. Es específico, ¿no? Ajá, dependiendo de... A ver, escuchen la pregunta. Cuando hablamos de educación especial, ¿lo especial se refiere a los niños o a las personas que reciben este tipo de educación? Las personas que reciben el tipo de educación. Personas que reciben educación. Entonces, ¿sí o no? Sí, ok. Bueno, vamos a ver entonces el concepto de educación especial y veremos si tienen razón o no lo que me acaban de decir. Le voy a sentar acá. Aquí. Ami, ¿me podrías leer, por favor, qué dice que es la educación especial de acuerdo con la Secretaría de Educación en México? Sí, la educación especial es una modalidad de la educación básica que ofrece atención educativa con equidad a alumnos con necesidades educativas especiales o con o sin discapacidad y o actitudes sobresalientes. Puntos ahí tantito. Vean lo que dice aquí. Con equidad a alumnos con necesidades educativas especiales, con o sin discapacidad y o aptitudes sobresalientes. Entonces, ¿solamente le reciben personas con discapacidades intelectuales? No, también los genios. Entonces, especial no se llama educación especial por los niños en sí. La educación especial es especial debido a las técnicas que se realizan o las actividades específicas que se realizan en el aula de clases o fuera del aula de clases. Cuando hablamos de educación especial, no es la educación especial por los niños o por las personas que lo reciben, sino por el tipo de habilidades, el tipo de actividades que se lleva a cabo con ellos. Es especial por la especificación de habilidades que requiere la persona que se encarga de ese tipo de educación y cómo lo lleva a cabo con los demás. Ami, síguele ahí de donde te interrumpí. Sí. De acuerdo a sus condiciones, necesidades, intereses y potencialidades. Su práctica se basa en el enfoque de la educación inclusiva, entendida como un conjunto de procesos orientados a eliminar o minimizar las barreras que limitan el aprendizaje y la participación de todo el alumnado. Ok, aquí ya estamos hablando barreras que limitan el aprendizaje y la participación de todo el alumnado. Por lo tanto, la educación especial no solamente es para niños con discapacidades, sino que se puede aplicar en diferentes contextos para todo tipo de alumno, con o sin discapacidades. ¿No debería ser también un tipo de educación especial a las personas que son sin hogar?
o a las personas que nunca habían tenido algún tipo de experiencia escolar. Sí, también debería ser. Exacto, también a ellos se les aplica educación especial. Hay educación especial incluso para jóvenes que vienen con problemas de adicción, para jóvenes que vienen con problemas en el área contextualizada donde viven, que si viven en lugares de riesgo, si viven en lugares donde comparten hogar con otras personas. Todo eso son limitaciones u obstáculos que pueden generarse para llevar a cabo un proceso de aprendizaje regular. Por lo tanto, también a ellos se les aplica educación especial. No porque sean especiales, no porque sean con retraso mental, no porque tengan limitaciones de discapacidades. Es educación especial porque los maestros o los encargados de ese tipo de educación tienen que adaptar, hacer modificaciones en el sistema de educación para poder llegar a todos los tipos de alumnos. Por eso es importante que me entiendan que educación especial no solamente vamos a hablar de los niños con síndrome de Down, con los niños de problemas de intelectual, etcétera. No, la educación especial se recibe para todos. De hecho, hay 13 categorías específicas por las cuales se puede llegar a recibir educación especial. En un momento se las voy a explicar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿ya entendimos bien qué es la educación especial? Ya. Okay. Me voy a... Mande, ¿quién me habló? Yo. ¿Nos va a subir esta exposición en YouTube? Claro. Ay, gracias. De hecho, está grabando está grabando la pantalla, ¿eh? Entonces, eso se está grabando. Maestra, pasó lista. Lo que pasa es que tuvo problemas para entrar, entonces llegó un poco tarde. Sí, me di cuenta, Ámbar, por eso yo te pude ingresar ahorita a la clase. No se preocupen, ahorita al final les vuelvo a pasar lista para mencionar a los que me habían faltado. Sí, gracias. De nada. Ok. Vamos a hablar ahora de cierta devenir histórico muy pequeño. No me voy a enfocar tanto en el devenir histórico porque en otros semestres van a llevar necesidades educativas especiales como una materia. Pero sí es importante que se conceptualicen un poquito de dónde viene esto de la educación especial. Alexis, ¿estás por ahí? Sí. A ver, ¿me puedes leer por favor lo de educación especial? Ok. Educación especial. Las escuelas especializadas en educación a personas con deficiencias ya existían desde los siglos XVIII y XIX, pero se limitaban a niños con discapacidades motoras y sensoriales. Para las personas con deficiencia mental solamente eran las clínicas psiquiátricas. A partir del siglo XX, que los centros de educación especial comenzaron a proliferar para la atención generalizada de niños con síndrome de Down, problemas de aprendizaje y retraso mental. Ok, gracias Alexis. Aquí está precisamente el concepto que ustedes me mencionaron que era la educación especial. No es que porque ustedes estén bien o estén mal, sino porque es un concepto que sí viene de antaño. O sea, en el pasado, la educación especial solamente era para personas con deficiencias o limitaciones intelectuales. Y hasta eso, no para todos. Eso estamos hablando a nivel mundial, sobre todo en lo que era el continente europeo. Ya estaban mucho más avanzados en la cuestión de educación especializada para ciertos niños, pero solamente era para personas con deficiencias motoras y sensoriales. O sea, no estábamos hablando que tuvieran limitaciones intelectuales. Su único problema eran cuestiones como parálisis cerebral, sordera, ceguera, etcétera. Solamente deficiencias motoras y sensoriales. Eso fue hasta el siglo XIX. ¿Qué años son siglo XIX? 1800 a 1899 es siglo XIX. Vendrían siendo la fase 2 que usted nos había comentado en clase, ¿no? Así es, parte de la fase 2. Y recordemos que a las personas que tenían deficiencias mentales, o sea que tenían lo que antes se llamaba retraso mental,
ellos se les veía precisamente como personas ineptas, por lo tanto no tenían algún futuro de un devenir que los vieran como independientes, que pudieran ser completamente autónomos. Por lo tanto se les encerraba en hospitales psiquiátricos donde los que eran de familia de adquisición monetaria alta, pues podían darles todos los lujos necesarios o lo suficiente para vivir, pero eran nada más marginados, relegados. Los que no, hasta los tenían en sus casas, de manera escondida, eran como vistos como una vergüenza familiar, pero como teníamos ahora sí que el contexto de la fe religioso muy fuerte, pues no era así como de que lo tuviéramos que a fuerzas matar, etcétera, sino que se hacía como una obra de caridad más que como un acto sincero de amor o crianza. Y fue a partir del siglo XX, o sea, ya estamos hablando de los años 1900, que ya estos centros de educación especial empezaron a ampliar sus ideales debido a diferentes estudios, investigaciones, que dijeron, ¿saben qué? También vamos a adaptar ciertas cosas de educación a problemas de la deficiencia mental, entre ellos el síndrome de Down y problemas de aprendizaje y retraso mental. Ya vimos el concepto. Ahora, estas son las actividades actuales de la educación especial. Joana, ¿me haces el favor de leer estas actividades principales de educación especial? Actividades principales de la educación especial. Procesos de asesoramiento y acompañamiento metodológico a los profesores de educación básica. Atención y monitoreo a los alumnos. Orientación permanente a los padres. Difusión y sensibilización permanente a la comunidad. Ok, ¿ya vieron que ninguna actividad es solamente trabajar con niños con discapacidades? Sí. De hecho, hubo una cuestión que a lo mejor no sé si todos sabían, que la educación especial también se trabaja con niños superdotados. O sea, con estos niños... el caso del niño de la UNAM. Ok, el caso del niño del UNAM, pero así como él se conoce por cuestión que ha sido televisiva y conocida, hay niños superdotados que no necesariamente les gusta o requieren adelantar años escolares. ¿Por qué? Porque también necesitan de la socialización y con sus mismos niños de edad. O sea, no podemos tampoco tener un niño que sea superdotado de 10 años que sus únicos compañeros o personas que lo entiendan sean adultos. Tampoco eso es del todo recomendable. Lo que se hace sí es que tiene que tener un tipo de educación especializada, avanzada al resto de sus compañeros, pero no por ello tenerlos que separar. Ese es el objetivo también de la educación especial, que ya no solamente se queda en la parte de tenerlos aislados en un salón especial para ellos, sino que reciban educación junto con sus demás compañeros regulares de clase. ¿Por qué? Porque ubicamos el punto número 4, sensibilización permanente a la comunidad. ¿Qué es esto de sensibilización permanente? ¿Qué es una sensibilización? Se refiere en la parte social o personal en cuanto a la persona a la que se está tratando. ¿Me estás preguntando o me estás contestando, Oscar? Le estoy preguntando. No, yo nada más estoy preguntando qué sensibilizas, qué es una sensibilización. Puede ser social, personal, etcétera, pero ¿qué es sensibilizar? Bueno, es como sensible, pero no creo. El ser contacto con las personas. Bueno, ok, en ¿Minorizar una parte... situación? ¿Cuál? ¿Minorizar una situación? Más o menos. Que el niño aprenda a convivir o a... Ok, vamos logrando más o menos el concepto. Que el niño no haga menos a sus demás compañeros y tenga sensibilidad hacia ellos y
Ok, esa es una parte del objetivo, lo que se logra después de sensibilizar. Sensibilizar es lo mismo que generar empatía. Es generalización de una conciencia a partir de una raíz afectiva, pero sin caer en la parte de sentir lástima. Por eso no podemos llamarlo nada más tratar bien al compañero, porque antes se quedaba solamente en la lástima. Era un avance, sí, porque antes eran nada más rechazados y vistos como bichos raros, pero de ahí se pasó al otro polar, que es sentir lástima. ¿Y qué pasaba cuando se sentían lástima por los demás? Que es pobretear a los otros. ¿Ayudar? No, pero cuando uno nada más se queda en sentir lástima por los demás, no hay una socialización real. Porque solamente lo tenemos ahí porque pobrecito. Ah, sí, y luego ni siquiera no lo molestaban, pero tampoco lo integraban. Ese era lo que se quedaba en la lástima. No lo molestamos, sí, pobrecito, no lo molestamos, pero tampoco lo integramos al convivio. Generaron depresión en el niño. Pueden generar depresión en el niño con el problema. O cuando él se quiere integrar o hablar, los demás se pueden quedar callados porque no saben si pueden ofender, no saben si pueden qué decir, qué preguntar. Y muchas veces esas partes que los niños no pueden preguntar con confianza genera estos miedos de acercamiento. Por eso la sensibilización es, al contrario, informar. Y se les dice a los niños que pueden preguntar lo que sea. ¿Por qué? Porque para ellos realmente es algo nuevo. Y cuando los niños generalmente lo preguntan, no lo preguntan con la malicia. Los que generan la malicia somos los adultos. Un niño, un niño, por ejemplo, que estaban viviendo la inclusión, si estamos hablando de razas, cuando las personas afroamericanas empezaban a tener ya el contacto con las personas blancas, y niños de 4 o 5 años preguntaban si las personas de piel oscura sabían a chocolate. Para un niño de 4 o 5 años su pensamiento es muy concreto, y más si no está acostumbrado al convivio. Se él dice, mi piel es blanca porque la de él es moreno o es negro, sabrá chocolate, pero él conoce que el chocolate es oscuro. ¿Quién es el que ve la malicia en la pregunta? El adulto. El niño no. Para poder sensibilizar hay que quitarse precisamente esos miedos de saber contestar, de saber mitigar las dudas que pueden llegar a tener estos niños. Y así se logra la empatía, para verlo como un compañero más y no como el compañero con el problema. No sé si me voy captando o me voy explicando bien con lo que es sensibilización. Sí. Principalmente que deje de haber como una barrera, ¿no? Así es. Y sobre todo dice a la comunidad. Quiere decir que no solamente nos tendríamos que quedar la sensibilización con los niños, porque muy pocas veces el niño es el problema. De donde viene el problema de no socializar o no integrarse es de los papás de los otros niños. Porque les da miedo, ¿no? Algunos les da miedo, lo toman como si fuera a ser contagioso, otros lo toman porque es que no le vaya a hacer daño, o los que... ¿Qué pasó, Oscar? Lo ven como si no fuera como tal un virus, o es como de no te acerques o no lo toques porque se te puede pegar lo mencito, lo tontito. En su momento así era visto, y en la fecha a mí me tocaba ver como que eso cuando yo estaba en primaria. En otra escuela me tocaba eso de que como ahí me veían ciertas facciones en la cara o así, decían, no, está retrasadito, debe estar enfermito. Entonces era más que nada la lástima. Entonces a ese punto sí lo entiendo. Sí, ok. Ahora aquí también el tercer punto, orientación permanente a los padres. Y no crean que nada más a los padres que tienen los niños con los problemas en el aprendizaje o con las situaciones especiales, no, sino es orientación a los padres de manera general.
Se hacen los talleres para padres, las escuelas para padres vienen a partir de la implementación de la educación especial, que es precisamente cuando veíamos el devenir histórico de la psicología educativa. Venía esto de la escuela para padres, de cómo tenían que presentarse los papás, capacitación, etcétera. Okay. Aquí tenemos otro concepto de acuerdo con Sánchez y Torres de lo que es la educación especial. Oscar, ¿me podrías leer qué dice Sánchez y Torres sobre la educación especial? Sí. La educación especial es un servicio de apoyo a la educación, déjame modo tantito acá esto, la educación general, que estudia de manera global e integra los procesos de enseñanza-aprendizaje, que se define por los apoyos necesarios, nunca por las limitaciones de los alumnos, con el fin de lograr el máximo desarrollo personal y social de las personas en edad escolar que presentan, por diversas razones, necesidades educativas y sociales. Aquí está. Aquí volvemos a resaltar lo mismo. Sánchez y Torres son autores españoles, y la otra vemos a partir de la conceptualización de la Secretaría de Educación en México. Y las dos concuerdan en lo mismo. ¿Solamente es para niños con deficiencias mentales o con problemas especiales del aprendizaje? No, es generalizado. Es general, apoyo general a la educación. O sea, es para todos, para todo el que necesite, ahí va a estar. Y lo que estudia son los procesos de enseñanza-aprendizaje. Ese es uno de sus objetivos de estudio, son los procesos de enseñanza-aprendizaje. Porque podemos tener un alumno que a lo mejor no tiene un trastorno específico del aprendizaje, pero hay otras cuestiones por las cuales alguna materia, algún tema no lo está aprendiendo bien. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? La parte del trabajo con el docente sobre cuáles son los procesos de enseñanza-aprendizaje que estás utilizando que no están funcionando con el alumno. Y de ahí viene la parte de evaluación del alumno, establecimiento de algunos test de estilos de aprendizaje, test de tipo de inteligencia, para saber entonces de qué manera podemos trabajar con estos tipos de chicos. Y aquí dice, por diversas razones. Puede ser N razones, puede ser razones de problemas emocionales, de que el niño está pasando por divorcio de los padres, o que el niño esté en situación de calle o pobreza extrema, niños que a lo mejor vienen incluso de ambientes delictivos y no necesariamente es que es hijo del Chapo, pero a lo mejor los papás se están dedicando a hacer, ahora sí que a ser rateros, por decirlo de una manera, a ser criminales, que tienen los papás en la cárcel, que vienen de casas hogares. Puede ser N razones por las cuales se imparte la educación especial. Ahora, esta es la ley para la educación de individuos con capacidades diferentes, que se abrevia como IDEA por sus siglas en inglés. Esta ley es de Estados Unidos. Es la ley para la educación de individuos con capacidades diferentes. En México existen N leyes, hay muchísimas leyes acerca de la educación, pero en México no hay una estructura general o una estructura base con la cual se puedan defender o basar la educación especial, sino que son diferentes leyes, así como la ley 3, la ley 13 sobre la educación, luego hay otro apartado, luego por acá hay otro apartado, pero no hay algo que lo defina bien. Por eso hay tanta problemática en poder realizar un tipo de educación inclusiva aquí en México, porque no hay algo completamente estructurado y de base que sirva de general para toda la nación. Por lo tanto, les voy a explicar el que es IDEA, que es el que se lleva a cabo en Estados Unidos, que aunque se lleve a cabo en Estados Unidos, habla de lo mismo sobre las 13 categorías posibles en las cuales entrarían las personas que deberían recibir la educación especial. Y aquí están las 13 categorías. Melissa, ¿me puedes leer la categoría 1? Dice discapacidad específica del aprendizaje. Ahí es. Una categoría, solamente una, es la de específica del aprendizaje. ¿Quiénes entran dentro de los problemas específicos del aprendizaje? Niños con dislexia, niños con disgrafia, discalculia, acalculia, alexia,
Todo lo que tenga que ver como un trastorno específico del aprendizaje nada más entra en la categoría 1. Pero si se dan cuenta hay muchas más categorías, que no necesariamente sea alguien con trastorno. Melina, el número 2. Otro impedimento de la salud. Ok. ¿A qué te sonaría tú, Melina, eso de otro impedimento de la salud? Que tenga problemas en el cerebro o en alguna parte de su cuerpo, o alguna enfermedad que le cause que no aprenda o que no se pueda mover o que no pueda convivir con las demás gentes, que no tenga que ver con un trastorno. Pero pues ahí, por ejemplo, estaría impedimento ortopédico, lesión cerebral traumática. Podría ser ortopédico de la vista o del oído también, que tiene que ver con la salud, pero no tiene que ver con un trastorno. No, porque hay otra clasificación que es impedimento visual y sordera. Ah, chale. Sorry, bro. Pues alguna enfermedad. Ok, vamos a hablarla como una enfermedad ajena a enfermedades mentales, ¿de acuerdo? De hecho, un impedimento de salud es a que se le llama esa categoría a cualquier tipo de problemática que impida que el alumno tenga la suficiente energía para recibir una educación de manera regular. Ejemplo, los TDAH entrarían dentro de otro impedimento de salud. Un niño con diabetes puede entrar con otro impedimento de salud. Un niño con cáncer entraría con otro impedimento de salud, en la cual es una salud que afecta su energía, afecta sus niveles de atención o de disposición para poder recibir esta educación de manera regular. Profe, perdón por la interrupción, pero le queda menos de un minuto. Sí, ya vi que me quedan segundos, entonces tengo que colgar para volver a hacer la llamada. Estén atentos para volverles a dar el link, ¿sale? Terminamos de ver las 13 categorías y con eso concluiríamos por hoy, ¿ok, chicos? Sí. Okay, me quedé en lo de otro impedimento de salud. Okay, entonces puede ser cualquier
que le esté afectando al individuo, que sea un tipo de enfermedad crónica, que afecte al niño o al individuo de poder recibir la educación de manera regular que el resto de sus compañeros, o que tenga que llevar a cabo el mismo tiempo dentro de la escuela. Hay niños que por ciertas situaciones de salud solamente reciben medio día de clases, o nada más asisten medio día a la escuela. ¿Por qué? Porque su impedimento de salud no les permite tener la suficiente energía para poder participar en un horario completo de clases. Ahora sí, siguiente categoría, Ami. Trastorno del espectro autista. Ok, esa es una categoría aparte. Todas las personas que entran dentro de un trastorno del espectro autista, que ya después hablaremos de este todavía más puntual. Melissa, cuarta categoría. Trastorno emocional. Trastorno emocional. Aquí ya estamos hablando de trastornos de tipo fóbicos, trastornos de tipo apego reactivo, bueno, ahorita les estoy diciendo nombres de trastornos. No me voy a enfocar en sí en qué son, porque eso lo van a ver en otro semestre. Pero son aquellos trastornos que afectan precisamente la forma en cómo el niño se puede expresar o manejar sus emociones de manera efectiva. Entonces, a veces no le permite socializar o le causa problemas en el estado de ánimo, no se puede concentrar, y generalmente son niños que están pasando por experiencias traumáticas, divorcio de los padres, separación, luto, etc. Pamela, el quinto. Impedimento del habla o del lenguaje. Todo lo que son trastornos del lenguaje y la comunicación. Hablemos de personas que son mudas, de personas que tienen algún tipo de trastorno de la comunicación, como la tartamudez, el trastorno pragmático del lenguaje. Igual, ahorita les estoy diciendo nada más los nombres, no les estoy explicando porque eso lo van a ver aparte. Pero para que me entiendan, son todos los niños que a partir de un lenguaje oral no les es posible comunicarse de manera correcta. Ámbar, siguiente. Impedimento visual. Impedimento visual, hablemosle de cualquier niño que tenga problemas de visión, desde ceguera hasta lo que es una miopía o astigmatismo. ¿Mande? Tenemos una discapacidad a mitad del salón. No es discapacidad, se llama impedimento visual. Alexis, el siguiente punto. ¿Cuál? Pues si nos quedamos en impedimento visual, el que sigue. Sordera. Y el siguiente, Aloha. Impedimento auditivo. Ok, una cosa es la categoría de sordera y la otra el de impedimento auditivo. La sordera es cuando el niño no escucha absolutamente nada, o sea, no tenemos el sentido de la audición. Pero hay otra categoría que es el impedimento auditivo, donde los niños ocupan un tipo de aparato que va dentro de las ondas de la cóclea para poder escuchar. No escuchan de la misma forma que nosotros, pero sí empiezan a tener cierta sensibilidad auditiva. Y es completamente diferente a vivir por completo en un silencio. Karina, el siguiente. Impedimento ortopédico. Impedimento ortopédico, o sea, estamos hablando de personas con algún tipo de discapacidad motora o que tienen que tener algún tipo de muleta. Son personas con paraplegia o chicos que tienen que tener algún tipo de aparato ortopédico. No sé si algunos les tocó tener compañeros que utilizaban como un tipo de cinturón que tenía como si fuera unos cables. Mangueras. Unas mangueras a los lados. Okay. Mi hermano tuvo de eso y, bueno, porque tenía un problema
que ocupaba lo que era el cinturón con las mangastas y nada, zapatos especiales. Así es. Son para niños que a lo mejor nacieron con una pierna un poquito más larga que otra. También usan zapatos especiales que se tratan de nivelar al tamaño de la otra pierna, o por una simple corrección en lo que es la postura. Tenemos la siguiente: discapacidad intelectual, son lo que antes se llamaba trastorno mental. En esta entran tanto el síndrome de Down como personas que, aunque no tengan síndrome de Down, están presentando deficiencias a nivel intelectual. Oscar, el siguiente. Lesión cerebral traumática. Esta es no porque tenga un trastorno mental, sino que el niño, o ya sea adulto también, su problemática se debe a una lesión realmente, una lesión cerebral que le produce el problema, ya sea porque haya nacido con la lesión y tuvo un problema en al momento de parto, o que ya haya crecido de la forma normal, pero haya tenido un accidente que le provocaba una lesión traumática. Y el último, Joana. Ahí voy. Eran 13. Lesión cerebral traumática. No, la de abajo. No, el de abajo. No, ya la dijeron. Ay, no la veo, maestra. La última dice discapacidades múltiples. Eso de discapacidades múltiples es cuando ahora sí que el alumno está presentando, puede tener 2 o más de las categorías pasadas. ¡Hala! Ok. Que esté pasando precisamente por algún tipo de impedimento de salud y aparte tenga un trastorno emocional, o que tenga un trastorno emocional y aparte tenemos un problema de lenguaje, o que tenemos sordera y aparte de la sordera tenemos espectroautismo. Son ahora sí que cuestiones todavía más difíciles, más apechugables, que se tienen que tratar en una escuela. ¡Hala! Bueno, ya terminamos de ver en sí entonces la educación especial, para qué sirve, qué problemas trata, qué es en sí la educación especial. Ahorita no me van a entregar en sí nada, no es no me tienen que entregar hoy algo de evidencia, es el pase de lista y la realización de la clase. Sin embargo, necesito que desde ya, por equipos como les tocó sus temas, vayan investigando 5 actividades, y ahorita sí ya les estoy poniendo más puntual, 5 actividades que se realizan para cualquier tipo de aprendizaje. Si quieren enseñar a lo mejor a ir al baño, o enseñar a leer, enseñar las vocales, lo que ustedes quieran, pero 5 actividades que se realicen con la problemática que les tocó exponer la semana pasada. O sea, los que les tocó los problemas de conducta y emocionales, investigar 5. Para los que les tocó autismo, 5 actividades que se realizan para el aprendizaje con niños espectroautistas. A lo mejor no nada más en la escuela, puede ser también actividades que se realicen en la casa para ciertas cosas específicas, o los niños con TDAH, 5 actividades para manejar la atención o la memoria, etcétera. Ustedes van a investigar 5 actividades. A lo mejor en algunos casos se lleguen a repetir por problemática, no importa, no quiere decir que esté mal, sino que al contrario, este tipo de actividad se puede aplicar en diferentes casos. Pero sí requiero que todos, para nuestra siguiente clase, que es para el martes, si es martes, sí, de psicología educativa, sí, por equipos igual tengan su presentación de las 5 actividades. Y aquí la vamos a exponer de manera grupal, ¿de acuerdo? No sé. ¿Qué cosa, mi? Sí, vamos a pasar así como en la exposición. Sí, pero va a ser ahora sí de manera integral, todos al mismo tiempo. Entonces tenemos que hacer igual una presentación en Power.
Ajá. Pero solamente una, ¿no? O sea, como una plantilla. Como yo no. Ajá, o sea, que no sea como tan larga, sino que sea cortita, ¿no? Solamente especificando las Así 5. es, solamente las 5 actividades. Ya no me tienen que volver a explicar qué es esto, qué es aquello. ¿Por qué? Porque todavía falta la retroalimentación grupal. Se supone que hoy me tenían que entregar una síntesis por cada tema. Es lo que iba a preguntar. Ya lo tenemos que ver. En la plataforma no les digo nada. Ya no escuché a nadie, no sé qué me están diciendo. Yo ya lo subí. Ok, No, para los que nada. no, ya está la parte en tareas para que suban la síntesis. Se recuerdan que era una síntesis por cada tema de sus compañeros. Obviamente el suyo no lo tenían que hacer, sino el de sus compañeros. Bueno, si lo pusieron, qué padre, no pasa nada. Pero me refiero a que no era obligatorio. Igualmente, maestra. ¿Por qué? Falta que lo retomemos los puntos de estas problemáticas en grupo para que sepamos cómo utilizar estas actividades de manera puntual. ¿De acuerdo? Entonces, nos vemos el siguiente martes para profe. esta clase. ¿Qué pasó, Oscar? ¿Qué indicaciones dio? Es que a mí me sacó el Zoom de la llamada hace rato. Bueno, te digo rápido, de todas maneras esto se está grabando y lo voy a subir, y también lo vas a trabajar con el equipo con el que te tocó trabajar tu tema la semana pasada. Por equipos tienen que buscar 5 actividades que se lleven a cabo con las personas o los niños que tienen la problemática que ustedes expusieron la semana pasada. ¿Cuál te había tocado a ti, Oscar? No me acuerdo. De discapacidad comunicativa y de lenguaje. Ok. Problemas de lenguaje o trastornos del lenguaje. Ok. Pues tú vas a buscar 5 actividades, pero ya actividades, no nada más, sí, vamos a trabajar, que el niño aprenda, no. Dime una actividad, vamos a necesitar qué materiales se necesitan, cuánto tiempo se necesita para esa actividad y las instrucciones de la actividad. 5. Okay. ¿De acuerdo? Y las van a exponer la siguiente semana, el día martes, que tenemos 2 horas. Está bien. ¿Pero va a ser cada quien o por equipo? No, es por equipo. Ok. Esa actividad es por equipo y la van a exponer por equipo el siguiente martes. ¿Alguna duda, chicos? Ahorita no, pues. Ahorita no, pero pueden aparecer, ok. Tarde. Sale Quizá. pues, chicos. Bueno, entonces esto sería todo por el momento. Nos estaríamos viendo mañana, pero para teorías. Y esta actividad sería para el siguiente martes, ¿sale? Sí, maestra. Nada más, reviso, paso lista antes de que se vayan. Karina. Presente. Marlene. Presente. Ami. Presente. Alexis. Aloha. Presente. Melissa. Presente. Oscar. Presente. Led. Presente. Miriam. Amairani. Presente. Gabriela. Presente. Fabiola. Presente. Melina. Presente. Pamela. Presente. Joana. Ámbar. Presente. Y Laura. Profe, estoy aquí. Sí, Miriam, no te preocupes. Ok, chicos, bueno, pues hasta mañana. Nos vemos para teorías. Hasta luego, bye. Bye.